Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlos y por supuesto darles la bienvenida a este espacio que ustedes ya saben de él, ya lo conocen, que es Sube la Guardia, en el cual tenemos diferentes invitados con los cuales platicamos de temas muy interesantes para todos ustedes que nos están viendo desde casa, desde cualquier lugar donde estén con su celular, a través de las redes sociales, y por supuesto les agradecemos que se encuentren con nosotros y de verdad que el día de hoy no se pueden perder esta entrevista que tenemos al invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros el abogado Eduardo Enrique Romero Angulo y vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es herencias, juicios sucesorios. La verdad es que es un tema que, si bien es cierto, la pandemia nos trajo muchas cosas muy difíciles, este tema también llegó junto con la pandemia, o más bien el hacer conciencia sobre esta situación de los juicios sucesorios llegó junto con la pandemia y pues no, para eso tenemos al experto el día de hoy que nos va a platicar sobre este tema. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Geneva, por invitarme en esta ocasión al programa Sube la Guardia. Excelente formato el que están manejando y pues por supuesto pues agradecido y en este caso pues ya con ganas de platicarle a la audiencia. Así es, licenciado Eduardo, y la verdad es que es un gusto que el día de hoy estés con nosotros porque vamos a hablar de un tema que, como bien dije, es muy interesante. Pero primero que nada yo quisiera saber, y seguramente la gente que nos está viendo en casa que no ha escuchado sobre este tema, quisiéramos saber qué son los juicios sucesorios. Pues muy sencillo. El juicio sucesorio o los juicios sucesorios son aquellos procedimientos que se llevan a cabo ante los tribunales con la finalidad de que una persona que ya pasó a mejor vida, en este caso ya falleció, pues bueno, los herederos o los familiares o las personas que se sientan con cierto derecho para poder reclamar alguna situación específica, puedan acudir ante la autoridad, en este caso los tribunales familiares, y poder solicitar lo que a su derecho corresponda respecto a los bienes que tenía la persona que falleció. En este caso, como bien ya dijimos al inicio, la pandemia ha ocasionado muchas situaciones muy difíciles y muchas de ellas han sido pues ahora sí que decesos de personas que probablemente no lo veían venir y pues no estaban como preparados para esas situaciones. ¿Qué sucede ahora sí que con esta situación los familiares o las personas que quisieran ahora sí que ponerse al día? Bien, pues yo la recomendación que le doy a una persona o una familia en este caso, que tuvo una situación desagradable de perder a un pariente, pues bueno, lo primero obviamente siempre es acudir con un abogado para que sea la herramienta específica para poder tener el conocimiento de qué realizar. Ahora, ¿qué es lo que un abogado normalmente les va a recomendar? Bueno, obligatorio es acudir, por supuesto, ante el tribunal. Pero primero se le va a hacer una pregunta. ¿El difunto realizó un testamento o no realizó un testamento? Eso es primordial, ¿no? Es muy básico que se sepa. Efectivamente, porque los juicios sucesorios vamos a tener dos: aquellos que se llevan a cabo a través de un testamento, por la existencia de un testamento, y aquellos que se llevan a cabo por la inexistencia de un testamento. ¿Y qué es más complicado tal vez para el abogado llevar? Bueno, como abogados, lo complicado a veces es la mediación que tenemos que trabajar con los herederos. Porque al final de cuentas cada heredero tiene una mentalidad, tiene un deseo, tiene una pretensión. Claro. Y al final de cuentas ellos son los que van a ser el parteaguas de cómo vamos a ir manejando la sucesión. Sin embargo, cuando hay un testamento, pues, ¿qué es lo que quiere el heredero? Pasa como a segundo plano, porque el primer plano viene siendo qué fue lo que el testador, en este caso ya el difunto, quiso como su última voluntad. Eso yo creo que es bien importante y bueno, yo creo que también muchas personas, muchas familias en general, cuando alguien fallece, pues si bien sí quieren ver esos trámites, muchos de ellos también temen que sea muy tardado o muy, ahora sí que tedioso toda esa situación. En este caso, ¿qué tan complicados son los trámites para el juicio sucesorio? Bien, como todo procedimiento, tiene obviamente sus complejidades, ¿no? De entrada, cuando existe un testamento, pues bueno, va a ser más sencillo el hecho de cómo se van a repartir los bienes, ¿no? Ya que el difunto en su testamento manifestó cómo quiere que se repartan esos bienes. Sin embargo, a veces sucede que cuando realizan un testamento y no cubren ciertos puntos específicos, como puede ser el hecho de que no manifestó en el testamento que todos aquellos bienes que adquiera de forma futura los va a destinar de alguna forma.
simplemente omite decir eso. Entonces todos aquellos bienes que adquirió y que no fueron mencionados en el testamento, pues son intestados. O sea, quiere decir que no van a poder ser repartidos como el testamento lo manifiesta, porque no son parte del testamento. En cambio, cuando existe la manifestación expresa, en donde los bienes van a ser repartidos, los bienes futuros que yo adquiera, ¿no? Porque en el momento que está haciendo el testamento pues no los tiene, ¿no? Entonces ya cuando los adquiera pues va a ser repartido como lo manifestó en el testamento, o bien simplemente disponer de alguna forma, pues bueno, ya no va a ser problemática de cómo se va a adjudicar o cómo se van a repartir esos bienes. Entonces, ¿qué complejidad hay entre un juicio sucesorio testamentario, uno intestamentario? El hecho de que el juez en el testamentario simplemente tiene que hacer valer la última voluntad, tal cual como lo dice el testamento. Y en el intestamentario, el juez es quien va a determinar, conforme la aplicación del código, cómo se van a repartir esos bienes. Ahora sí que en partes iguales, ¿no? Equitativamente. Efectivamente. Yo creo que eso que acabas de mencionar es bien importante, porque entonces si se puede dejar como una cláusula, tal vez, digámoslo así, donde tú dices o dejas en claro cómo se van a repartir lo que viene adelante o los bienes a futuro, como lo comentaste, ¿no es necesario actualizar muy seguido el testamento, por ejemplo? Efectivamente, cuando ya lo haces así, pues no hay la necesidad. Pero pues, si mi proyecto de vida es, a lo mejor tengo 3 hijos y le quiero dejar una propiedad específica a cada uno de mis hijos, y ahorita tengo 2 y me hace falta una para poder completar las 3 propiedades, ¿no? Pues entonces sí puedo hacer la manifestación ahí de que en caso de que yo adquiera otra propiedad y no me deshaga de otra propiedad, pues bueno, esa va a pertenecer específicamente en legado a uno de mis hijos. ¿Por qué en legado? Porque el legado es cuando un bien en específico se lo dejas a una persona, ahora sí que es cierta, ¿no? No es un bien que va a ser repartido, ¿no? Sino que en este caso va a ser específicamente para una persona. Que es completamente para esa persona, ¿no? Así es. Ok, en caso, ahora sí que hemos tenido situaciones en las que probablemente no nos encontramos en nuestra ciudad de procedencia o en nuestro estado. ¿Se puede llegar a hacer el testamento en cualquier otra parte del país? Pues, de hecho, no solamente en cualquier parte del país, sino que también en cualquier parte del mundo, siempre y cuando, pues bueno, las figuras se vayan adaptando a lo que viene siendo la figura del testamento. Pero en este caso México requiere de ciertas pues como certificaciones o validaciones de esos documentos que hacen en el extranjero para poder ser válidos como testamento dentro del país. Y ya estando dentro del país, pues es muy sencillo, en cualquier parte del país que uno quiera realizar su testamento, lo puede realizar, únicamente lo que se requiere es la identificación oficial. ¿A eso te refieres con figuras del testamento? No, bueno, en el testamento me refiero a que para poder uno realizar un testamento en otra parte del país, nada más con la identificación. Pero en caso de que en otros lugares, dependiendo de la notaría, en una CUDA, más bien, piden otros requisitos. Ejemplo, te pueden llegar a solicitar las escrituras, las facturas, pero no es un requisito indispensable conforme al código, simplemente es para una mayor facilidad de poder armar el testamento. Entonces a veces la gente cree que necesita una serie de requisitos amplia para hacer un testamento y no es así. Ahora sí que cada estado tal vez se puede regir dependiendo a lo que la norma diga en cada estado, ¿no? Así es. Y bueno, pues si lo quieren hacer en un estado que no es el de ustedes, lo más recomendable es que vayan a pedir la información necesaria para poder tener los documentos exactos. Así, los notarios normalmente pues son personas muy preparadas en cualquier parte del país que ellos tengan obviamente sus oficinas para dar una asesoría. Antes de hacer un testamento siempre te van a dar previamente una asesoría y ya después de esa asesoría pues ya si el cliente en este caso opta por realizar su testamento en esa notaría, pues cada notaría tiene como que un formato en donde tiene que ir llenando esa persona, el cliente va a ir llenando la información que la notaría le esté solicitando, ¿no? Sin embargo, no es necesario el hecho de tener que hacer tan complejo el trámite, porque a veces lo que se quiere y lo que se busca es que la gente realice en realidad su testamento,
porque haciendo su testamento efectivamente sí hay mayores beneficios que no hacer el testamento, ¿no? ¿Hacia quiénes? Pues hacia nuestros herederos. Eso, justo lo que comentaba, yo creo que la gente a veces deja de hacer ese tipo de trámites porque cree que es tedioso, porque cree que se va a llevar mucho tiempo, porque cree que le van a pedir como que muchas, ahora sí que papeles o muchos trámites que tenga que llevar a cabo. Y justamente eso es lo que a veces evita que las personas pues puedan estar al día en esas situaciones de los testamentos, ¿no? Pero bueno, todavía nos queda mucho sobre este tema, así que los invitamos para que se queden con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más del tema y por supuesto del invitado del día de hoy. Vamos y volvemos. Estamos buscando jóvenes estudiosos del derecho que estén interesados en debatir y dar su punto de vista sobre diferentes temas jurídicos sociales. La segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral te invita a participar en el proyecto Tribunal de Justicia Universitario. Para más información, consulta las bases de nuestra convocatoria y visítanos en nuestras redes sociales en las que nos encuentras como Segunda Sala Familiar. Amigos de la segunda sala familiar, ya estamos de regreso y bueno, pues como les dije, espero que continúen con nosotros porque el tema es muy interesante. Seguimos hablando de la herencia, juicios sucesorios y bueno, ya hemos tocado diferentes temas como los básicos, ¿no? De qué se trata los juicios sucesorios, por ejemplo, los trámites, qué tan fácil o complicado puede llegar a ser el realizar este trámite, lo importante que es que se realice, pero pues las dudas surgen tanto a mí como a las personas que nos están viendo y bueno, para eso tenemos al experto el día de hoy, para aprovecharlo y ahora sí que poder sacar todas estas dudas el día de hoy con él. Y una que creo que es muy recurrente es el hecho de saber cuántos testamentos puede llegar a ser una sola persona. Bien, una persona puede hacer un solo testamento. Ok. Y los testamentos no se pueden modificar. Lo que se hace es, se hace un nuevo testamento. Entonces, cada vez que hagas una modificación en la herencia que quieres dejar, siempre se va a tomar como un nuevo testamento y ese nuevo testamento va a dejar sin efectos el anterior. Por ejemplo, yo digo, no, pues ahora se me ocurrió que en mi testamento quiero dejar diferente la herencia, ¿no? O diferente, no sé, los terrenos que tengo, las casas que tengo. Tiene que ser uno nuevo, no puede ser como que una cláusula para el que ya estaba realizado. Bien, tiene que ser uno nuevo, pero en ese nuevo se puede manifestar que ciertas cláusulas se respetan del testamento anterior, se vuelven a reproducir en el Nuevo Testamento y sale y se manifiesta lo nuevo que quieres anexar al testamento. Sin embargo, no queda subsistente el anterior. Las personas que realizan su testamento pueden heredar lo que ellos decidan y a quienes ellos decidan, ejemplo, no son, tengo una persona muy allegada a mí que no es ni mi hijo, ni mi primo, ni mi sobrino, pero pues le tengo mucho cariño, ha estado conmigo apoyándome, etc. Y quiero que sea parte de la herencia. ¿Se puede llegar a hacer eso? Claro, es lo bonito del testamento, que en realidad la gente puede disponer de su última voluntad. Entonces, al disponer de esa última voluntad, puede determinar lo que quiera hacer con sus propiedades. Sin embargo, sí hay excepciones en donde cuando hay hijos menores de edad, cuando hay, en este caso, familiares interdictos a favor, en este caso, de la persona que está dejando su testamento. Perdona, ¿a qué te refieres con interdictos? Que no pueden ellos ya hacerse valer por sí mismos, sino que necesitan a una persona que sea como su tutor o su cuidador para poder, para que sigan teniendo una vida bien, ¿no? Entonces, están bajo su resguardo, bajo su tutela, y por lo tanto, pues esas personas no las pueden dejar, ahora sí que en el abandono. Lo mismo entra en el testamento. Yo no puedo agarrar y dejarle todos mis bienes a una persona sabiendo yo que tengo obligaciones alimenticias con otras. En este caso con otros acreedores que son hacia mí, ¿no? Ok, eso es bien interesante. Creo que sí es un punto que hay que recalcar muy bien y es muy interesante que se comente porque es muy parecido a lo que sucede con las pensiones alimenticias, ¿no? Quien ahora sí que tiene la necesidad de recibirlo, pues tiene que ser tomado en cuenta. Así es. Ahora sí que lo que busca toda ley siempre busca la protección de los menores
y también obviamente de las gentes incapaces, ¿no? Entonces, Claro. en esa situación, pues el testamento no es una excepción y también ahí se resguarda ese derecho. Yo creo que esta pregunta que voy a hacer a continuación es muy, muy importante y cabe recalcarlo y que la gente que nos está viendo en casa pueda poner mucha atención. ¿Cuáles son los beneficios al tener un testamento? Bueno, el beneficio principal es el hecho de que no vas a dejar en una situación de incertidumbre a tus familiares si ya les platicaste cómo vas a llevar a cabo tu testamento. Antes siempre se tenía la mentalidad de que mi testamento lo tengo que hacer privado y hasta que yo fallezca y se aperture el testamento, la gente lo va a conocer. No, hoy en día ya no está eso. Si hay una relación familiar correcta y en este caso sabes que igual en vida no se van a pelear porque pues se llevan bien todos los que posiblemente sean tus herederos, pues entonces lo mejor a veces es plantearles y también a ellos pues acudir para saber cómo llevar a cabo el testamento, a pesar de que la última voluntad pues, va a ser del testador, ¿no? Sin embargo, sí se puede llegar a dar el hecho de que simplemente yo hago mi testamento de forma privada y nunca les digo nada, simplemente les manifiesto que hice mi testamento, ¿no? Entonces, pues el beneficio, ¿cuál va a ser? El hecho de que se debe de hacer lo que mi voluntad se plasmó en el testamento. Ese es el mayor beneficio. Y el segundo beneficio es que en realidad los herederos van a poder tener cierta, en este caso, certidumbre de que sí van a ser parte o bien van a poder acudir a aperturar un testamento en donde ya se realizó una manifestación. En cambio, en el intestado, ahí los herederos tienen que entrar a una situación de probanzas, obviamente acreditar ciertos extremos, ciertas pretensiones en el procedimiento y con la posibilidad también de que otras personas puedan llegar al juicio y en este caso, pues bueno, entrar a una contienda jurídica, ¿no? Entonces esa situación pues puede llegar a tener pues un poquito, puede ser desagradable para los herederos cuando nada más se trata pues de la esposa, la concubina y los hijos, ¿no? O bien en este caso si no tiene concubina ni esposos ni hijos, pues a los hermanos, ¿no? A los papás. Entonces cuando familiares, ¿no? Entonces cuando se tiene el testamento, fácil, voy a poder yo manifestar mi última voluntad y aparte también mis familiares no van a tener que entrar en una situación de controversia entre ellos, porque yo ya dije cómo voy a querer disponer de los bienes. Yo creo que esto está muy padre hoy en día, el que pueda haber esa unión familiar, que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi testamento, pero ¿qué crees? Tú te vas a quedar con esto. O que también platique con los hijos o con los involucrados en el testamento y que puedan hacer como su sentir de yo quiero que me dejes esto, yo quiero que me dejes aquello, y pues ya entrar, ahora sí que tenerlo en consideración y pues que se pueda llegar a un buen acuerdo. Yo creo que se evitarían muchos conflictos, ¿verdad? Así es. Eso es bien interesante. Yo creo que el tema de los testamentos igual y puede ser como un tabú, ¿no? Un cliché, el decir que pues siempre es muy peleado, que los familiares nunca están de acuerdo, que siempre hay conflictos cuando se trata ahora sí de bienes o de dinero, por decirlo así, que siempre llegan a haber ese tipo de conflictos, ¿no? Pero bueno, hablando sobre juicios sucesorios, y más que nada sus particularidades, yo quisiera saber quiénes intervienen en estos juicios sucesorios. Bien, te platico. El juicio sucesorio tiene muchas figuras. Ok. Hoy no vamos a abarcar todas porque en no realidad nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo y aparte, pues cada una tiene sus reglas. Claro. Entonces, al tener cada una sus reglas, pues bueno, eso nos daría a que mientras más abundemos, pues más dudas van a surgir, ¿no? Entonces, pero en pocas palabras, siempre primero está, en este caso, pues el de cuyos, el difunto, ¿no? Así lo maneja la ley en este caso. Okay. Para que exista un juicio sucesorio, tiene que haber dos personas. Uno, un fallecido, y uno que esté en vida, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque uno que esté en vida, porque tiene que haber alguien que lleve a cabo o bien la solicitud de la apertura del testamento o bien la denuncia del intestado, ¿no? Ah, ok, ajá. Entonces, esos son los que tienen que intervenir. ¿Y cómo y dónde se tramita? Bien, déjame te platico que hay más figuras todavía que ahorita te voy a platicar. Tenemos ahí la figura de los herederos. Los herederos, pues siempre se entiende que son las personas que van a poder o tienen el derecho de adjudicarse los bienes, obviamente, del difunto, ¿no?
También existe el albacea, que es una figura muy importante entre los juicios sucesorios. ¿En qué consiste el albaceazgo? Bueno, pues es la persona que va a ayudar a los herederos a la administración y al proceso jurídico y judicial en este caso del procedimiento sucesorio o del juicio sucesorio. Y de ahí tenemos también al interventor. El interventor, ¿en qué nos va a servir? Bueno, él nos va a ayudar en ver que lo que se está realizando mediante el albacea, pues bueno, pueda en este caso estar correcto, o en caso de que no se esté llevando a cabo de forma correcta, poder ir enderezando las situaciones, ¿no? Conforme a quiénes, pues a los herederos, porque los herederos una vez que llevan a cabo ese proceso de ya unirse para llevar a cabo el juicio, pues tienen esos representantes, el albacea, el interventor y por supuesto el Ministerio Público, que va a fungir como pues parte importante también de un procedimiento, y no se diga también pues el juez. Eso yo creo que es bien interesante poder saber como todas las figuras o los papeles importantes que se juegan a la hora ahora sí que de pelear tal vez, o no sé qué palabra usar para los testamentos, ¿no? O exigir el testamento, porque cuando la persona fallece y no hay un testamento, no va a venir alguien a decirte, oye, ¿sabes qué? Tienes que ver esto, ¿no? O sea, también tienes que tener como esa información. Y en este caso, ¿dónde yo puedo acudir a que me den esa información necesaria para saber qué puedo hacer en caso de que pasen estas situaciones? Bueno, pues como te comenté al principio, ¿no? Hay Solo que es con un abogado. Solo es con un abogado, sin embargo, pues el gobierno pues también maneja, quiero pensar que pues tanto los tribunales como también el DIF y diversas áreas, a lo mejor también como el IQM, etcétera, varias dependencias de gobierno, pues a veces también tienen un área como de asistencia jurídica y pues bueno, una asesoría, nosotros los abogados, pues al final de cuentas, como los médicos y como otras profesiones, pues también tenemos que tener ese ánimo de atención hacia la gente respecto a nuestra profesión. Entonces también los abogados, pues bueno, a veces una asesoría, no todas siempre tienen que causar honorarios, sino también tenemos que hacer al apoyo a la comunidad, y pues una asesoría no es lo mismo llevar un procedimiento, una asesoría se puede dar, ¿no? Claro, para que la gente esté bien informada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa nuevamente, pero vamos a regresar más adelante con el tema de la intervención de los notarios públicos. Ya lo tocamos muy breve, pero ahora sí vamos a adentrarnos en este tema. Vamos a una breve pausa y regresamos con más del tema del día de hoy. ¿Te gustaría generar un mejor vínculo con tus hijos? Escuela para Padres es un programa de la Segunda Sala Familiar que a través de la disciplina positiva te ayuda a aprender habilidades socioemocionales y estrategias de crianza respetuosa para lograr una mejor conexión. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos a través de los números que aparecen en nuestra pantalla. Te invito a que visites nuestras redes sociales de la Segunda Sala Familiar. Regreso y pues primero que nada muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tercer y último bloque de esta entrevista muy interesante. Les recordamos el tema herencia, juicios sucesorios, y antes de irnos a la pausa estábamos platicando sobre los notarios públicos y yo quisiera saber qué papel juegan los notarios públicos en este tema de los juicios sucesorios. Pues me preguntaste cómo interviene un notario, pero antes de platicar cómo interviene un notario, déjame le platico a la audiencia que tanto en los juicios sucesorios, intestamentarios o testamentarios, tienen 4 secciones o 4 etapas. ¿No? La primera etapa, en este caso, es la sucesión, así se le llama. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si existe el testamento, acudir ante el notario para solicitar la apertura ante el juez para solicitar la apertura del testamento. Si no existe testamento, hay que llevar a cabo la denuncia, porque aquí muchas veces la gente cree que es meter una demanda. No, no es una demanda, porque aquí no vamos a demandar a nadie. Aquí lo que vamos a hacer es interponer una denuncia de que hay una persona que falleció y que no dejó un testamento y por ende, pues bueno, se quiere iniciar con el proceso sucesorio, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la primera etapa.
Trae diversos requisitos, efectivamente, acreditar que en verdad eres heredero, ¿no? Ya sea que eres la esposa, concubina, hermano, etcétera, ¿no? O sea, trae varios puntos que hay que en este caso solventar ante el juez, ¿no? Pero bueno, posteriormente tenemos la etapa del inventario. ¿En qué consiste la etapa de inventario? Pues bueno, ahí ya una vez que ya sabemos, ya que tenemos reconocido a los herederos, ya sabemos quién es el albacea, el interventor, etcétera, entonces ahora el albacea tiene la obligación de presentar un preproyecto con un listado de los bienes. Saber qué se va a heredar, ¿qué ¿no? es lo que se va a heredar? Ok. Y posteriormente, ya que se tenga un preproyecto, entonces ya se hace el proyecto específico de los avalúos, ¿no? O sea, evaluar. ¿Por qué evaluar? Porque efectivamente, pues todo requiere en este caso, pues pago de impuestos, todo requiere el hecho de saber, pues, qué es lo que se está adjudicando una persona, a pesar de que en temas de herencias, otro tema totalmente inmenso es la materia fiscal, porque al final de cuentas la gente que está heredando, pues está obteniendo un ingreso, ¿no? Pero bueno, y eso es otro proceso es otro proceso totalmente, pero que también trae sus beneficios el hecho de poder tener una buena asesoría en materia fiscal, ¿no? Okay. Bueno, entonces en el inventario, pues la etapa de inventario muy sencillo, ¿qué bienes son? Los evaluamos y hacemos, obviamente, nada más ya tener el conocimiento. Posteriormente tenemos la etapa de administración. Esta etapa de administración es la que yo siempre he dicho que es la más complicada. ¿Por qué? Porque los juicios se llevan su tiempo. Y durante ese tiempo, pues si hay propiedades que están adquiriendo frutos, o en este caso rentas, para que se entienda mejor, se están adquiriendo rentas, o se quiere dar en renta, o bien está teniendo un desgaste, o diversas situaciones, alguien tiene que llevar a cabo el cuidado y la administración de esos bienes, y ese alguien es el albacea. Solamente cuando existe una figura que se llama el cónyuge supérstite. ¿Por qué se le llama supérstite? Porque está en una situación que ya enviudó, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando un cónyuge se vuelve supérstite, ¿no? Cuando ya es viudo, ¿no? Entonces, en esa situación, esa persona va a tener la facultad de administrar y no la albacea, pero va a tener el apoyo de la albacea, porque la albacea no solamente tiene que administrar los bienes, sino que también tiene que seguir viendo que los abogados que están llevando a cabo el proceso, pues bueno, continúen llevando a cabo el proceso hasta finalizarlo. Y quien tiene la representación, independientemente de la materia judicial, de la representación judicial, en este caso, bueno, representación legal, también se requiere de la representación de los herederos, que es el albacea quien los representa. Entonces, en conjunto, se va trabajando esa administración en lo que el procedimiento sigue su curso, ¿no? Y ya llegando ya que se tiene pues el proceso ya hasta el final, llegamos a la última etapa, que es la adjudicación, que es cuando ya tenemos un proyecto ya listo, en donde ya llegó, ahora sí que lo que dispone la ley o lo que dice la ley con lo que los herederos tienen en mente, pues bueno, en esa situación se llegó a un acuerdo en común, se llegó a un acuerdo en conjunto que esté apegado a la ley. Entonces ya se presenta ese proyecto ante el juez y el juez va a determinar si en verdad está apegado hacia la ley y si se puede hacer lo que se está manifestando, ¿no? Okay. Entonces, esas 4 etapas son las que hacen el juicio sucesorio. Todo el proceso, ya sea con testamento o sin testamento. Y es ahí donde entra lo que es el notario público, ¿no? Probablemente agilizar un poco más esta situación y ya una vez que, como comentabas, esté todo estructurado y en orden, se pueda llegar nuevamente con la autoridad competente, por decirlo así, ¿no? Claro. Bueno, yo sí recomiendo de que si la herencia, lo que viene siendo la masa hereditaria, tiene o bien los herederos cuentan con la economía para poder ir con un notario y continuar con un procedimiento, yo sí lo recomiendo porque los tiempos lo agiliza mucho, ¿no? ¿Y cómo se puede llevar a cabo? Bueno, ya una vez que se tiene reconocido herederos, ya una vez que se tiene al albacea, ahora sí que con el cargo aceptado, y también en este caso los interventores, pues bueno, se le va a solicitar al juez que el procedimiento que se está llevando a cabo se continúe con el apoyo del notario público. Claro. Y el notario público va a ser quien desahogue las subsecuentes etapas.
hasta la etapa de la adjudicación. Antes de llevar a cabo las adjudicaciones, se le presenta al juez el proyecto, el juez lo va a validar, Lo y en aprueba tal vez. lo aprueba también, y en este caso pues ya se lleva a cabo pues el final, que viene siendo pues si son propiedades, pues las escrituraciones. No Claro. solamente todos son propiedades, hay gente que tiene colecciones, ¿no? Hay gente que tiene pues bueno, bienes que son bienes muebles, que pues tienen un cierto valor, y que Algo se más lo quieren sentimental, dejar, algo tal vez, sentimental, ¿no? Y que al final de cuentas, pues bueno, eso es importante, de que los herederos hagan sus reuniones para poder llegar a ciertos acuerdos, porque si bien es cierto, tiene valor económico, el valor sentimental el juez difícilmente lo va a percibir. Entonces se lo tenemos que decir, se lo tenemos que explicar de una forma para que el juez lo pueda, en este caso, entender y poder llegar, en ese caso, a los acuerdos que se están haciendo, ¿no? Licenciado, yo creo que definitivamente ese es un tema muy amplio, que podríamos abarcar y platicar mucho sobre este tema, porque a las personas de verdad que nos causa un interés muy grande, pero también muchas dudas. Entonces, lo que intentamos hacer el día de hoy es poderles llevar un poquito de información para que ellos estén orientados, para que ellos puedan saber un poquito sobre esto, pero siempre recordándoles que lo más, ahora sí que sensato, es poder acudir con una persona que sea especialista en el tema, que los pueda orientar mucho mejor y que pueda llevar tal vez este trámite junto con ellos, ¿no? Yo creo que sí es muy importante recordar a la gente que nos está viendo, ahora sí que la importancia de los juicios sucesorios. Sí, claro, yo lo que les recomiendo es que lleven a cabo su testamento, si es posible. Cuando están en pareja, son una familia, el testamento no se puede hacer un testamento para los dos, sino que tiene que ser cada uno su testamento, y sí recomiendo que acudan a hacerlo en conjunto. ¿Para qué? Para que puedan, en este caso, acordar ciertas situaciones que, pues, los bienes que tienen, o bien cuestiones que pueden llegar a pasar, si fallece primero uno, si fallece el otro, etcétera, ¿no? Y ya después del tema del testamento, pues bueno, definitivamente a toda la gente debe de realizar sus procedimientos o sus juicios sucesorios. ¿Por qué? Porque mientras se encuentre en vida la persona que es el heredero y la persona que dejó su herencia sin un testamento o con un testamento, mientras que no lleven a cabo ese procedimiento, pues el bien sigue siendo, en este caso, sigue estando en un limbo. Claro. Sí sabemos que hay un posible dueño, sí sabemos que hay alguien que tiene un derecho, pero no está, en este caso, ya completado el derecho para poder hacerlo valer ante terceras personas. Entonces, sí es bueno que realicen sus procedimientos y así puedan ya regularizar, obviamente, esos bienes que, si bien es cierto, se entiende que ya los heredaron, pero hasta ahorita jurídicamente no los tienen, obviamente, al 100% en su poder. Pues muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo el día de hoy, por haber estado con nosotros, y bueno, pues ahora sí que tratar de orientar a las personas de la mejor manera posible, una forma entendible para todos ustedes. Esperemos que este tema sea interesante, pero sobre todo de mucha ayuda si están pasando por una situación de las cuales mencionamos el día de hoy. Bueno, pues esperemos les haya servido de ayuda. Ahora sí que los temas que se tocaron con nuestro invitado del día. Muchísimas gracias. Esto fue Sube la Guardia y los invitamos para que nos sigan a través de todas las redes sociales de la Segunda Sala Familiar. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y pues obviamente muchos saludos a toda la gente, y bueno, pues yo los invito a que compartan y por supuesto también a que le den like.